¿Qué tal amigos de developers.net? El día de hoy vamos a comenzar ya con el video tutorial Demo 05 parte 5. ¿Sí? Ayer hemos conversado acerca de algunas recomendaciones que deberíamos tomar en cuenta al momento de desarrollar soluciones empresariales. ¿Sí? El día de hoy vamos a seguir mejorando este programa, ¿sí? Pero ya utilizando mejores prácticas. ¿Ok? Estas mejores prácticas que estamos acá realizando, desarrollando, también se van a realizar cuando ya creemos aplicaciones distribuidas, ¿sí? En N capas, ya cuando veamos nuestra capa de presentación, nuestra capa de entidades, lógica de negocio y la capa de acceso a datos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, tenemos acá el SQL incrustado en el código C Sharp. ¿Sí? Si habrás podido leer la lectura que dejé, el PDF acerca de instrucciones dinámicas, vas a poder ya darte cuenta que está hablando algunos conceptos de inyecciones SQL. ¿Sí? Entonces lo que trato de evitar es que no aprendas estas malas prácticas ya desde las bases. ¿Sí? Si te das cuenta ya si desde ahora ya comienzas a utilizar el término de hacer mejores prácticas, entonces siempre te vas a acostumbrar en hacer mejores prácticas. Y cada vez que veas, cuando trabajes, ¿sí? Te apuesto que vas a encontrar de repente un código parecido a esto, ¿no? Que tienen SQL incrustado en el código. Entonces la idea de esto es que cuando te pidan modificar o hacerle algún mantenimiento, siempre piensa en hacer mejores prácticas. ¿Para qué? Para que de ahí no tengas que volver a modificar este código, ¿sí? O tal vez el mantenimiento sea con menor esfuerzo. ¿Ok? Entonces, mira, en vez de usar el SQL incrustado en el código, vamos a crear un store procedure. ¿Sí? Bien, ¿cómo creamos un store procedure en SQL? Voy a abrir mi SQL, acá está. Bueno, este es el código anterior que teníamos para crear la enumeración. ¿Sí? Es un pequeño utilitario. Mira, ¿cómo se crea un store procedure? Recuerda que tienes que estar sobre la base de datos Norwin. ¿Ok? Si estás abriendo, por ejemplo, ahorita tu SQL Server, hay veces que se para sobre la master, ¿sí? Pero trata de crear el store procedure sobre la base de datos con la que estamos trabajando. En este caso es Norwin, y en la fanpage he colocado la dirección URL, ¿sí? Donde puede descargar esta base de datos de ejemplo. ¿Ok? Bien, entonces mira cómo se crea un store procedure. Comenzamos con create procedure USP, por ejemplo, mostrar información en base a una tabla, ¿sí? Porque es dinámico, ¿sí? Voy a crear un parámetro. ¿Cómo se declaran los parámetros en SQL Server? Siempre comienza con un arroba. Arroba, por ejemplo, tabla, ¿sí? Y va a ser un nvarchar, por ejemplo, de 20. ¿Sí? Dependiendo el número de caracteres que tenga tu tabla, tú tienes que ir calculando, ¿sí? El tamaño del parámetro. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, mis tablas son pequeñas, ¿no? Por ejemplo, customer 1, 2, 3, 4, 5. Mira, 20 ahí ¿no? Acá hay 20. Entonces voy a darle un poco más, ¿sí? Voy a darle, por ejemplo, 30. Bien, entonces hago lo siguiente, mira. Declaro una variable arroba SQL que va a tener mi cadena dinámica, ¿sí? Que va a ser un nvarchar, por ejemplo, de 30. ¿Sí? Así declaro una variable en SQL. ¿Estamos? Acá estoy declarando un parámetro, ¿sí? Pero acá estoy declarando una variable. ¿Estamos? Así como en C Sharp, que declara una variable en string, es string SQL es igual, ¿no? Este sería en C Sharp, y acá sería la declaración de una variable de tipo string, o sea, nvarchar, pero en SQL. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cómo le asigno un valor al parámetro, a la variable arroba SQL? Tengo que utilizar la palabra set de asignación, ¿sí? Esto siempre, ¿sí? Para cualquier variable que tú declares en SQL, para asignarle un valor es utilizando la palabra reservada set de asignación. Entonces digo set arroba SQL va a ser igual a select, ¿no? Asterisco from. Por el momento vamos a utilizar el asterisco porque estamos trayendo todas las columnas, pero no es recomendable utilizar el asterisco, ¿sí? Por performance. Solamente es seleccionar las columnas que desea ver el usuario. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Este es un demo pequeño todavía, ¿sí? Select asterisco from, y voy a concatenar
con el parámetro que viene en el store procedure, que vendría a ser la tabla, ¿sí? ¿Te das cuenta? Porque este select es dinámico. ¿Por qué lo hago dinámico? Porque la tabla puede contener cualquier valor, puede ser categorías, puede ser productos, puede ser empleados, employees, ¿no? Estamos. Entonces, yo prefiero utilizar así el SQL dinámico porque en vez de pasar de repente un parámetro entero y de ahí decir acá un if, si el arroba tabla es igual a 1, hacer el cl asterisco from products, si el arroba tabla es 2, ¿no? Entonces me evito, y imagínate, pues, me evito todo ese esfuerzo utilizando sentencias dinámicas en SQL. ¿Te das cuenta? Tan solo me ahorro tantas líneas de código y solamente utilizo esto, ¿sí? Que es más fácil. Bien, entonces acá sería select arroba tabla. ¿Está? ¿Sí? ¿Cómo ejecuto esta sentencia, ¿sí?, dinámica? Hago el uso de un procedimiento almacenado, pero del sistema del SQL Server, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Digo exec, ¿sí?, sp-execute SQL. Ahí está, ¿sí? Execute SQL. Y le paso el parámetro arroba SQL. ¿Está? ¿Se cuenta? Y digo go. A ver, vamos a probar esto, ¿ya? Y creamos el store procedure. ¿Está? Cero errores, ¿sí? ¿Cómo testeamos este store procedure? Acá selecciono el nombre del store, ¿sí?, y le envío el valor del parámetro arroba tabla, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si lo ejecutan así nomás, te sale un error, ¿no? Entonces, ¿qué dice el error? Dice que el procedimiento o función, ¿sí?, USP mostrar información, está, el procedure que acabamos de crear, espera un parámetro arroba tabla, ¿sí?, del cual no ha sido proveído, o sea, no ha sido enviado. ¿Te das cuenta? Es porque solamente estamos ejecutando el store procedure sin enviarle un parámetro. Entonces tenemos que enviarle parámetro arroba tabla. ¿Cómo le enviamos? Simplemente acá dejamos un espacio y de acuerdo al tipo de dato, ¿sí?, tienes que enviarle el valor. Por ejemplo, si es un entero, ¿no?, si el parámetro arroba tabla hubiese sido un entero, entonces no tiene que ir entre apóstrofes, ¿sí? Pero en este caso, como es un varchar, tiene que ir entre apóstrofes, ¿sí?, por ser un string, una cadena. Entonces le voy a enviar, por ejemplo, alumno. Entonces, si lo ejecuto, ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Toda la información va a depender del parámetro arroba tabla. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si yo modifico acá, digo employees, ahí está, me trae la lista de empleados. Bien, entonces recuerda que los store procedures que están creados por el usuario, o sea, por nosotros, se encuentran en la base de datos Norwin y se encuentran acá. Mira, observa. Acá tengo la base de datos Norwin y acá tengo la carpeta, ¿sí?, de programación, y vas a encontrar store procedures. Podemos crear funciones, triers, assemblies en .NET o sea, los assemblies es muy interesante porque en .NET tú puedes crear código, ¿sí?, leídos por humanos, o sea, un poco más fácil, entendible, con lógica de negocio en C# y luego registrarlos al servidor de base de datos del SQL Server. ¿Te das cuenta? O sea, si no tienes conocimientos, por ejemplo, de cómo crear un trigger, o si te parece muy difícil, entonces fácil, créalo en C# y luego, cuando lo compilas, te genera un assembly, y ese assembly lo vas a registrar al servidor de SQL, ¿sí? Por ejemplo, esos temitas es muy importante porque nos generan mayor productividad. ¿Te das cuenta? De repente, si no eres un experto en SQL Server, entonces, y si conoces y dominas el lenguaje C#, entonces les puedes sacar mucho provecho. ¿Te das cuenta? Porque todo, si te das cuenta, la plataforma .NET es integración. ¿Te das cuenta? Es integración de diferentes plataformas, ¿sí?, de Microsoft. Entonces, todo lo que hagas en C# es totalmente compatible con cualquier plataforma. ¿Te das cuenta? Bien, entonces mira, acá tenemos Store Procedures y acá tenemos el USP mostrar información, el que acabamos de crear. ¿Te das cuenta? Bien, entonces, ¿cómo llamamos a este store? ¿Sí?, desde nuestro aplicativo .NET, ¿no? Es muy sencillo, ¿sí?, no hay que hacer muchos cambios. Entonces nos vamos acá al Visual Studio, voy a aumentar la fuente, ya les dije que es control más o control con la ruedita del mouse, ¿sí? Ahí está.
lo pueden ir aumentando como si hicieran un zoom a su página web. Bien, creo que ahí ya pueden ver un poco mejor. Entonces, mira, entonces acá, ¿dónde ejecuto el comando? Acá. En vez de SQL, y va a ser la sentencia SQL, ¿sí? Voy a decir que voy a llamar a mi store procedure. Siempre recomiendo que vayan al SQL y copien el nombre de la store procedure, ¿sí? Muchos alumnos a veces ven el nombre y lo tipean y a veces se comen una letra, ¿sí? Y cuando lo ejecutan les sale un error y les dice, inclusive el mensaje de error les dice, no se encuentra el store procedure, USP mostrar informas, termina en O, por ejemplo, ¿no? Entonces no se dan cuenta que les falta una letra. Entonces yo siempre recomiendo que copien. ¿Estamos? Eh, Bien, entonces el SQL Data Actor recuerda que como primer argumento, ¿sí? Te pide el select command text y acá te dice, ¿no? Que, a ver, la documentación se está construyendo, ¿sí? Pero el primer argumento es, te pide el select command text, que podría ser una sentencia SQL incrustada, ¿sí? Como hemos visto anteriormente, que es un select asterisco from tabla, o puede ser el nombre de un store procedure. En este caso, como yo ya tengo mi store procedure, le voy a colocar el nombre de store procedure. Pero como el nombre está almacenado en la variable SQL, entonces perfecto, porque ya no hago ningún cambio, ¿no? ¿Te das cuenta? La variable SQL ya contiene el nombre del store procedure. Pero sí recuerda que el command type, el tipo de comando que yo voy a ejecutar sobre mi base de datos de SQL Server, ya no es un texto, ¿sí? Ya no es un texto. Por lo tanto, te dije que el tipo de comando que voy a ejecutar ahora es un store procedure, ¿sí? Es un store procedure. Bien, ahora, ¿qué sucede? ¿Te acuerdas que por arquitectura te dije que cuando yo ejecuto un SQL Data Adapter, lo que hace es primero abrir la conexión, ejecuta el comando, recupera los datos, ¿sí? Y esos datos son almacenados en un data table, puede ser un data table o un dataset. Es por eso que yo declaro acá un data table. ¿Te das cuenta por qué? Porque cuando al momento que hago el fill, ya te dije cuál es el plan de ejecución del SQL Data Adapter, y es por eso que necesitamos el data table para que el conjunto de resultados que yo traiga de la base de datos sea almacenado sobre esa tabla virtual, que en este caso sería el data table. ¿Ok? Pero también recuerda una cosa, ya declaramos, ¿sí? Estamos ejecutando un store procedure, pero date cuenta que el store procedure requiere un parámetro, ¿sí? Ese parámetro tiene que ser enviado desde mi aplicación. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, voy a hacer lo siguiente. Como este requiere un parámetro, lo vamos a hacer de la manera más fácil, ¿ok? De la manera más fácil, porque existe el SQL parameter, pero, wow, son varias líneas de código, ¿sí? Pero a medida que ha ido evolucionando el .NET Framework, ha ido reduciendo la cantidad de código para que nosotros podamos hacer las cosas en menos líneas de código. ¿Te das cuenta? Entonces, hacemos lo siguiente, mira, select command, ¿sí? Utilizo el comando select command porque estoy haciendo un select, ¿sí? Si estuviera haciendo un insert, pues fuera un store procedure de un insert, entonces diría insert command, ¿te das cuenta? O diría update command, si es que estoy haciendo de una actualización, ahí está, update command, o delete command, ¿te das cuenta? Esos trucos de repente vamos a hacer más adelante, ¿ya? Pero ahorita comenzamos, por ejemplo, cómo extraer información. Select command, ¿sí? Punto parameters, ahí está, ¿te das cuenta? O sea, mi comando del select tiene parámetros. Entonces digo, punto, en vez de usar el add, voy a utilizar este método que ya nació con el framework 2.0, ¿te das cuenta? Entonces digo, add with value, o sea, agregar el parámetro y además su valor. Entonces miren, ¿cuál es el nombre del parámetro? Por igual, nos vamos al SQL, copiamos el nombre del parámetro. No es necesario, ¿sí? No es necesario colocar el arroba, ¿sí? Porque imaginemos, ¿no? que estás trabajando con SQL Server y de ahí quieran migrar hacia otra base de datos, entonces ya no es necesario colocar el arroba, ¿sí? Porque de repente otra base de datos, sus parámetros de repente no comienzan con arroba, ¿sí? Solamente colocas el nombre del parámetro, nada más. ¿Okay? O de lo contrario, si quieres colocas el arroba, no hay ningún problema. Pero si por ahí migras a otra base de datos y entonces vas a tener que volver al código y borrar los arroba de repente porque no es compatible con esa base de datos, ¿no? Entonces por eso yo siempre recomiendo quitarle el arroba, ¿no? Entonces ya tu código queda limpio por más que cambies de arquitectura, ¿no? O sea, o de otro servidor de base de datos. Bien, coma, y me pide el valor. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿No? El que tiene el nombre de la tabla, entonces sería acá, ¿no?
la tabla. ¿Por qué? Porque estamos trayendo el nombre, ¿sí?, de la enumeración que yo escojo. O sea, si selecciono, por ejemplo, uno de mi consola, entonces sería alumnos, ¿no? Me va a traer la palabra alumnos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, perfecto. Entonces digo acá, tabla. Ahí está. Perfecto, ¿no? Entonces acá el data adapter, cuando ya lo ejecuta, ¿sí?, cuando ejecuta el comando, entonces lo que va a ejecutar es el store procedure. Adicionalmente le está enviando como parámetro la tabla. ¿Te das cuenta? Entonces ya lo que ejecuta en el servidor se va a llenar en el data table. ¿Te das cuenta? Listo. Entonces mira, vamos a probar esto. F5. Ahí está. Entonces seleccionamos uno. Ahí está, te das cuenta, es el mismo resultado, pero utilizando este procedure, o sea, usando mejores prácticas. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, si ejecutamos otra vez esto y seleccionamos, por ejemplo, employees, el 6, ahí está, ya tenemos los empleados. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Bien, entonces mira, ahora, ya estamos avanzando, ya estamos terminando, ¿sí? Por ejemplo, te dije que con nosotros, esto por ejemplo es importante, ¿no? No debemos tener, por ejemplo, la cadena de conexión visible en el código. ¿Te das cuenta? Tenemos que trabajar con un archivo de configuración. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en los anteriores videos, ¿sí?, que yo puedo desamblar el assembly y puedo ver tu información de código, ¿sí?, a menos que hagas una especie de seguridad en el assembly para que no pueda ser leído, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a la seguridad en .NET. ¿Te das cuenta? Entonces, pero lo importante es que tienes que tener en cuenta que estos valores confidenciales, ¿sí?, estos valores sensibles, no pueden estar en el código. ¿Te das cuenta? Solamente que ahorita, cuando iniciamos el demo, lo hemos colocado, sí, pero para que te sea un poco, para que lo puedas recordar, ¿no? En este caso, por ejemplo, mira, yo ya no puedo explicar, por ejemplo, los parámetros de la cadena de conexión, porque ya te lo dije, ¿no? El server es el servidor donde está apuntando la base de datos, ¿no? Database es, tú ya tienes que saber que es el nombre de la base de datos a la cual yo voy a ejecutar los comandos, o sea, dónde voy a extraer la información, dónde voy a ejecutar un insert, dónde voy a hacer las operaciones de delete, update, ¿no? Y la seguridad integrada es, si estoy utilizando las credenciales con las que yo me logueo en mi máquina para poder acceder al servidor de base de datos. ¿Te das cuenta? Entonces, imagínate, si utilizabas la seguridad de SQL Server, entonces te obligaba a que tú pongas un usuario y password, ¿no? Entonces, imagínate si un hacker ve tu IL, tu lenguaje intermedio. Entonces, imagínate, ves, con tu usuario y password entra a la base de datos y puede hacer miles de cosas, ¿no? Que actualmente, por ejemplo, yo he visto, imagínate, en las empresas peruanas, bueno, eh, código sensible a veces que lo colocan y no usan, por ejemplo, las mejores prácticas en utilizar un archivo de configuración. ¿Te das cuenta? Entonces yo te voy a demostrar cómo usar un archivo de configuración y cómo referenciar esa cadena de conexión y cómo leer esos valores. Ok, mira, acá en el proyecto demo 05 consola, y recuerda esto, ¿ah? Yo ahorita te voy a enseñar cómo agregar el archivo de configuración, y este mismo método de cómo agregarlo y cómo configurarlo te va a servir tanto para una aplicación Windows y tanto para una aplicación web, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, cuando ya pasemos ya a aplicaciones Windows, aplicaciones web, ya pues se te va a hacer demasiado fácil, pues, ¿no? Porque ya yo cuando hable, ya ahora sí vamos a acceder a datos, ¿no? Entonces, vamos a crear un archivo de configuración. Entonces ya no te va a hacer ya no te va a hacer nada extraño ya, porque ya lo hemos visto. Entonces tú simplemente vas a seguir la secuencia, ¿te das cuenta? O inclusive tú puedes parar cuando digo vamos a agregar el archivo de configuración y vamos a agregar la cadena de conexión. Entonces tú puedes parar el video, ¿no? Y tú solito puedes ya agregarlo, ¿te das cuenta? Configurar hacia la base de datos Norvin, hacia tu servidor y, ¿cómo se llama? Entonces, puedes... se me fue. Ya. Y puedes ir allá. Entonces tú mismo lo puedes agregar, ¿sí? Tú mismo lo puedes agregar y configurarlo. Entonces de ahí le das play al video y vas a ver que vas a coincidir con lo mismo con mis mismos pasos. ¿Te das cuenta? Entonces ese es un indicador de que verdaderamente estás aprendiendo, ¿sí? Entonces, bien por ti. Entonces vamos a seguir adelante, ¿ya? Entonces mira, demos selección de consola, dijimos agregar un nuevo ítem, ¿sí? Entonces, mira, acá tenemos lo siguiente.
donde dice general, ¿sí? Vas a encontrar un application configuration file. ¿Estamos? Este es un archivo de configuración para aplicaciones, demos consolas, aplicaciones Windows Forms, ¿te das cuenta? Yo no recomiendo cambiar el nombre, si lo dejar como app-config y le das a agregar. ¿Te das cuenta? Es un archivo XML, ¿sí? De ahí más adelante de repente vamos a ver un poco sobre XML, pero XML ya te lo han debido de enseñar, por ejemplo. A veces chicos que ya de quintos, de estos ciclos, y a veces todavía no saben lo que es un XML, ¿no? Que verdaderamente esto deberían enseñarlo ya en primeros ciclos, segundos ciclos, ¿no? Entonces todavía no saben, a veces no saben cómo leer un archivo XML, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos aprendiendo y vamos a ver que es bien fácil, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un archivo XML, ¿no? De poder leer valores bastante descriptivos, ¿no? No como por ejemplo, así nació, por ejemplo, HTML 1.0, ¿no? Y ahora, mira, ya estamos en la versión 5.0 y el HTML hacia una página web es bien ligera, ¿no? Te das cuenta, bien ligera y muy rápida y bien interactiva, bien dinámica, ¿no? Te das cuenta. Entonces, mira, acá dentro de la configuración tenemos varios tags muy interesantes. Por ejemplo, para almacenar la cadena de conexión voy a utilizar, ¿sí? La sección Connection Strings. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Mira, ahí está. Cerramos, abrimos, agregamos. ¿Sí? Voy a agregar una cadena de conexión. Dentro de esta sección Connection String pueden haber N cadenas de conexiones, porque en un proyecto profesional, ¿sí? Si te das cuenta, no solamente trabajamos con una sola base de datos, sino trabajamos con diferentes fuentes de datos. Entonces tú puedes extraer información de tu SQL Server, de repente esa empresa está trabajando con un Oracle, entonces también puedes agregar tu cadena de conexión hacia un Oracle y tu proyecto, tu programa va a trabajar con diferentes fuentes de datos. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo interesante. Entonces para eso tengo que colocarle un nombre. ¿Un nombre por qué? Porque es para poder diferenciar en el código contra quién me estoy conectando. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá puedo poner Norwin SQL y de repente también tengo un Norwin en Oracle, entonces puedo agregar otra cadena de conexión que diga en el nombre Norwin Oracle. ¿Te das cuenta? Y en el código yo ya referencio, ¿no? Norwin Oracle, ya, entonces me estoy usando contra la base de datos Norwin. ¿Te das cuenta? Bien, entonces acá voy a poner, por ejemplo, NW de Norwin CN. Y en el connection strings digo, ahí está, ¿cuáles son los parámetros? Ya, por ejemplo, yo ya me lo sé de memoria, ya, entonces tú también tienes que acordarte de memoria, por eso te digo, apréndete bien los parámetros para que ya no estés de repente revisando el video, ver cuáles son los parámetros, no me acuerdo, no sé, bueno, o anótalos en tu cuaderno pero trata de memorizártelo, este es muy importante, ¿sí? Server es igual, server es igual a un punto y coma, database es igual a Norwin, integrated, voy a meter la fuente, ahí está, integrated security es igual a, listo. Bien, entonces ya tenemos la cadena de conexión. Ahora, para leer estos valores, ¿sí? Para leer estos valores en el archivo de configuración, yo tengo que importar un namespace, ¿sí? Y ese namespace se llama system.configuration, ¿sí? System.configuration. ¿Cómo lo agregamos? De la siguiente manera, mira, ya ves, ya estamos aprendiendo cómo agregar referencias, y las referencias se encuentran acá, mira, dentro del proyecto, yo tengo acá reference, ¿sí? O referencias, si te lo tienes instalado en Visual Studio en español. Entonces, mira, por defecto siempre me agrega estas referencias, ¿sí? Que todo proyecto debe tener por default, ¿sí? Si te das cuenta, el .NET Framework tiene miles y miles de librerías, pero las básicas son estas, ¿sí? Si no, el programa, imagínate, sería recontra lento porque haría referencias a todas, no solamente vamos a hacer referencia a lo que el proyecto necesita, ¿sí? Entonces, en este caso yo necesito leer los valores del archivo de configuración. Entonces, para leer los valores del archivo de configuración, yo necesito un namespace llamado system.configuration. ¿Cómo agregamos el system.configuration? Damos clic derecho a reference, agregar referencia, nos vamos a la sección .NET, ¿sí? Porque es el .NET Framework, esa librería. Recuerda que tenemos COM también para, bueno, COM ya es un poco, no sé, cuando utilizamos DCOM o COM Plus, ¿no? En este caso vamos a utilizar .NET, ¿sí? Vamos a buscar el namespace, ahí está, el assembly system.configuration. Acá está el system.configuration, no el system.configuration.install, eso no. Vamos a utilizar el system.configuration, le damos OK.
Ahí está, acá está, system.configuration. Entonces, para no utilizar el código system.configuration, hacemos el using, ¿recuerdas? Ahí está. Entonces acá hacemos using system.configuration. .com. Bien, entonces dentro de system.configuration vamos a encontrar una clase, ¿sí? Acá está, mira, voy a recuperar así la cadena de conexión, string strcn es igual a configuration manager punto, mira, ¿te das cuenta? Tenemos la propiedad connection strings, ¿sí? Entonces esa propiedad lo que va a hacer es leer esa sección, ¿sí?, que hemos configurado acá, ¿te das cuenta? Entonces simplemente la utilizamos nada más. Te das cuenta cómo esas librerías nos ayudan a leer los archivos de configuración de la manera más fácil, ¿sí? Años atrás, imagínate, pues leer una configuración era tedioso, pues eran miles de repente líneas de código, ¿no? Entonces ahora, como está evolucionando la tecnología, todo se hace tan fácil. Entonces mira, connection strings, si yo abro corchete, ¿sí?, puedo utilizar el índice, ¿sí? O sea, en este caso el índice sería 0 porque es la primera cadena de conexión que tengo. O sea, si yo tuviera esta, o sea, si yo hiciera esto, mira. Entonces este sería el índice 0 y este sería el índice 1, ¿sí? Pero si yo le pongo índice 0, es posible que de repente venga otro desarrollador y quiera agregar su cadena de conexión y le agrega al inicio, ¿no? Y está apuntando de repente a Norwin Perú, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo coloco acá el índice 0, te das cuenta, ya estoy apuntando a otra base de datos, ¿sí? Entonces, voy a ejecutar operaciones que de repente no están en esa base de datos y me va a salir un error. ¿Te das cuenta? Entonces, es por eso que yo no recomiendo utilizar el índice de la sobrecarga 1 de 2. Más bien lo que trato es utilizar la sobrecarga 2 de 2, que me pide el nombre de referencia. Entonces, el nombre de referencia, ¿cuál es? Es este de acá. Este es el nombre. Entonces, por más que cambies la posición de las cadenas de conexión, no va a afectar en nuestro aplicativo. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia un nombre. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es interesante saberlo, ¿no? Entonces, quitamos esto. Vamos a quitar esto. Ahí está. Entonces ya sabes. Entonces mira, acá tenemos en el nombre, vamos a colocar acá punto, y cómo sacamos el valor utilizando la propiedad connection string. El connection string va a ver el string, o sea, acá si yo pongo por ejemplo nwcn, hasta acá, hasta este momento, lo único que he hecho es acceder hasta acá, mira, connection string hasta acá. ¿Te das cuenta? Hasta ahí ya he podido acceder. Me falta acceder a esta información. ¿Cómo saco esta información? Utilizando la propiedad connection strings. ¿Te das cuenta? Entonces, punto y coma. No necesito hacer ninguna conversión porque si te das cuenta, la propiedad connection string devuelve un string. Acá está, mira. Este es lo que devuelve. Y yo estoy almacenando esta información en un string. Entonces no hay problema de cast. ¿Sí? Si hubiera un object, ahí sí, pues no hacemos el punto toString, abrir, cerrar paréntesis, punto y coma. Pero en este caso no es necesario, ¿no? Porque devuelve un string, no es el mismo tipo de dato. Perfecto. Entonces mira, entonces la cadena de conexión ya no va a ir esto, sino va a ir strcn. ¿Te das cuenta? Mira, vamos a depurar el programa, ¿ya? Mira, voy a poner acá F9, voy a poner un breakpoint, un punto de interrupción, voy a ejecutar. Ahí está. Entonces F11 para ir paso a paso. Ahí está, mira. Ahí está. Mira, la variable strcrn tiene como contenido el valor, ¿sí?, de la cadena de conexión que puse en el archivo de configuración. Esto es importante, ¿por qué? Porque anteriormente cuando teníamos el código acá dentro del constructor, imagínate, pues el servidor está apuntando a mi máquina local. ¿Qué pasaría si ahora la base de datos la colocan en otra máquina? Entonces tendría que volver a mi código fuente, cambiar el servidor, de repente por el nombre de la otra máquina, volver a compilar el aplicativo, volver a pasar a producción, ¿sí?, a las diferentes máquinas que la van a utilizar. Entonces, usando el archivo de configuración, solamente es cambiar en el archivo de configuración, ya no es necesario modificar el código ni hacer la compilación.
¿Te das cuenta? Entonces eso nos ayuda a ser más productivos, ¿sí? Tener las cosas globales en un solo sitio. En este caso, utilizando la manera correcta los archivos de configuración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya sabes cómo almacenar una cadena de conexión en el archivo de configuración y cómo leer esa información. ¿Te das cuenta? Que a veces no te la enseñan en un instituto o en la universidad, no te la enseñan. Ellos solamente son copy-paste y listo, se acabó, ¿no? Y no te enseñan los procedimientos, no te enseñan cómo referenciar, esa manera de enseñanza debería cambiar, ¿no? No es que toma el PDF, hazlo y me avisas si tienes alguna duda, ¿no? Porque las dudas existen ya desde el inicio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para hacer todo esto me demoro a veces explicando, a veces 3 horas, 4 horas, pero quiero que quede bien claro, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Trato de hacer estos tutoriales tan cortos para que tú lo puedas ver y recontraver y puedas avanzar. Y ya eso ya depende de ti, ¿no? Si gusta lo tomas o si no, no lo dejas, pues, ¿no? O sea, eso ya es ¿cómo se llama? De tu misma propia voluntad, ¿no? Si quieres aprender. Yo lo que hago es simplemente hacer las cosas más rápidas, ¿no? Bien, bueno, entonces, ya tenemos esto, vamos a ver si funciona. A ver, la tabla 10, ahí está, mi lista de productos está funcionando, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, ahora este programita ya está trabajando bien parametrizado, ¿no? En base a su configuración, está utilizando mejores prácticas, utilizando Store Procedures, ¿te das cuenta? Entonces, si yo quiero hacer algún cambio, ya lo hago en el Store Procedure, ¿no? Ya no lo hago en el código, ya no tengo que estar recompilando, ya no tengo que estar pasando a mis clientes el nuevo exe, ¿no? Sino todo se hace en el servidor. ¿Te das cuenta? Esa es la manera de trabajar. ¿Te das cuenta? Cuando ya lleguemos a aplicaciones distribuidas por capas, vas a ver que también es lo mismo, ¿no? O sea, simplemente modificar el componente y listo, se acabó. Ya no hay que modificar la capa de presentación, ¿sí? Esa es la idea de utilizar estas tecnologías actuales, ¿no? Bien, bien, entonces ya hemos culminado con el programita, está funcionando. Más adelante vamos a ver cómo llevar este mismo programa de repente a un Windows Forms, mostrando de repente las tablas en un combo, para que ya tú puedas ver cómo se llena la información de un combo, cómo mostrar de repente un Data Grid View y luego verlo en también un ASP.NET y luego, por ejemplo, hacer el componente de reutilización de código, ¿no? Todas esas cositas las vamos a ir aprendiendo en el camino. Vas a ver que si tú haces esto, lo vuelves a hacer en tu casa y lo intentas hacer sin ver el video, vas a ver que vas a aprender. Pero por eso te digo, también investiga, ¿no? Del SQL Data Adapters o Data Table. Por ejemplo, investiga, por ejemplo, ya el Configuration Manager. ¿Te das cuenta? Esas cositas, si tú investigas, imagínate que o sea, vas a encontrar de repente algunos tips por ahí y vas a seguir aprendiendo, vas a mejorar tu conocimiento, ¿te das cuenta? Entonces no es necesario que estas cositas que te las enseñen, ¿no? En una universidad o en un instituto, ¿no? Porque si bien es cierto, yo veo el syllabus del curso de .NET, por ejemplo, y ya pues vengo, lo investigo en internet y listo, ya tengo todo el conocimiento, ya no tengo por qué ir a clases, ¿no? De repente a que me enseñen a hacer el copy page, pues, ¿no? Como otros videotutoriales que veo por ahí que dicen, si quiero pasar la información acá, lo clásico, ¿no? El copy page, pues, ¿no? O que te enseñen en una clase el for, pues, ¿no? Esas cositas son básicas, pues, que se aprenden en primaria, ¿no? En secundaria, no sé, pues, ¿no? Y a veces se ríen los alumnos, dicen, no, ¿cómo vas a aprender eso en primaria? Pero sí, pues, muchachos. O sea, estas cositas hay que, ya, imagínate tantos años de experiencia con .NET y se me hace tan fácil que a veces que trato de que esto también, la explicación sea fácil y entendible para ustedes, ¿sí? Bueno, no quiero hacer muy largo el video porque ya les comenté que no cuento con un servicio de velocidad y a veces me paso demasiado, no quiero pasarlo 20 minutos. El siguiente video que vamos a ver es Windows Forms, ¿sí? Aplicando lo mismo. Y bueno, espero que les haya gustado y bueno, estuve, ¿sí? Listo, gracias. A ver, 34 minutos, ¿ya ves? Ya es demasiado. Listo, nos vemos. Cuídense para el siguiente video.